Saludos queridos amigos. Hoy en el estudio de ALLATRA TV está con nosotros el estimado Igor Mikhailovich Danilov Hola. y Жанна. Hola. Después del video anterior, nuestros televidentes se interesaron en el tema actualmente relevante sobre las perspectivas de nuestra civilización. Y de hecho, hoy nosotros como humanidad estamos en un punto de inflexión histórico, porque la civilización moderna se encuentra en una etapa de crisis de su desarrollo, y suenan declaraciones sobre que ha comenzado la crisis evolutiva de la humanidad. Los expertos afirman que la civilización industrial ha llegado a un callejón sin salida, y esto se evidencia en numerosas crisis globales: crisis económica, crisis geopolítica, social y cultural, así como demográfica y muchos otros. Y todo esto se ve agravado por los cambios climáticos catastróficos. Por lo tanto, el agravamiento de todas estas crisis estimula a buscar nuevas formas y estrategias para el desarrollo. Después de todo, lo que está sucediendo hoy es tan decepcionante que solo un salto evolutivo cualitativo desde el abismo del formato animal consumista a un formato completamente nuevo de relaciones humanas puede salvarnos a todos. En este sentido, la atención de nuestros espectadores atrajo el punto del video anterior donde se mencionaron 6 etapas del desarrollo de la civilización. Entonces recibimos las siguientes preguntas. ¿Y cuáles son estos niveles? ¿Y a qué tipo de civilización pertenece nuestra sociedad? En realidad, estamos tocando una capa más de ciencia ficción, la futurología, digamos, para toda la gente. Entonces, según entendí, hoy hemos decidido hablar de ciencia ficción, ¿verdad? Acerca de las perspectivas y similares. Pero sabemos que cualquier ciencia ficción de una manera u otra se hace realidad, o al menos los escritores de ficción describen los eventos que están sucediendo actualmente en algún lugar o que han sucedido antes. Entonces, nuestros amigos, resulta que hoy hemos decidido plantear un tema que sonará para muchos de ustedes como ciencia ficción. Si les interesa, hablemos. Para empezar, todavía me gustaría averiguar a qué se refiere la gente moderna con la palabra civilización. Después de todo, la gente siempre ha tenido la tentación de dividirse en nosotros y los otros, en nuestra civilización y bárbaros. Entonces, ¿de dónde vino todo? Una buena pregunta. Entonces, dices dividir en nuestra gente y los bárbaros. Si lo tomamos, ¿qué son los bárbaros? Los bárbaros son en realidad aquellos que no son griegos, ¿no es correcto? Sí, de una tribu diferente. La gente de otra tribu, es decir, que no son griegos. Extraños, sí. Los extranjeros. Entonces resulta que aquellos que no son griegos son bárbaros, y en base a esto resulta que la civilización es solo los griegos, cultura griega, ¿verdad? Es lo mismo que en las religiones mucha gente dice paganos. ¿Y quiénes son los paganos? ¿Lo saben? Los que no son judíos. Entonces, los paganos son todos los que no son judíos. Si bien hoy en día esto ha tomado un giro completamente diferente. Hoy en día, cuando la gente dice paganos, significa politeístas o no creyentes, ¿verdad? Sí. O sea, paganos son los que no creen en un solo Dios, mientras que todos los que creen en un solo Dios son normales y no son paganos. Y los bárbaros se refieren hoy a las personas que son salvajes, ¿verdad? Tales personas incultas que destruyen los valores culturales, que no los valoran, básicamente tales personas atrasadas. Correcto. De hecho, si lo tomamos, entonces los paganos son todos los que no son judíos y los bárbaros son todos los que no son griegos. ¿No es correcto? ¿Y qué es la civilización en el sentido moderno? En el sentido moderno, la civilización es la gente culturalmente desarrollada, aquellos que están bien organizados, aquellos que están tecnológicamente avanzados. Esto es civilización. Gente culta, civilizada, ¿verdad? Son aquellos que contrastan precisamente con los bárbaros que ahora se consideran ocultos, no educados. Entonces tengo otra pregunta. Digamos, existe nuestra civilización humana moderna. Sin embargo, ¿por qué hay una civilización oriental y una civilización occidental? En realidad tenemos todo por separado. Sí. ¿Cómo entender qué es la civilización? Ahora, mis amigos, Tatiana ha decidido plantear preguntas sobre las 6 etapas de desarrollo, o 6 niveles de desarrollo de la civilización. ¿Y cómo entender de qué civilización? ¿De qué estamos hablando? Es como Estado. Ya saben, es una palabra muy interesante.
a la que nadie tiene una respuesta específica en cuanto a lo que es, ¿verdad? Sí. Resulta ser bastante interesante, pues, ¿sobre qué vamos a hablar? ¿Somos como sociedad una civilización? ¿De cuál? ¿Y cuáles son las principales características de la civilización en general, en el significado primordial? No sé, tal vez lo eres, pero definitivamente no soy griego. Es solo de hecho... Aunque la cultura griega es bastante antigua, valiosa y notable, pero mi cara no encaja. Usted ha dicho que no son bárbaros, ¿verdad? En particular, Jana ha tocado este punto. Y de hecho, ¿pueden las personas separadas en realidad? Digamos, en el pasado el concepto de bárbaro implicaba que una persona es un extranjero, mientras que hoy en día es como una persona grosera, algo así, ¿verdad? Eso es... Inculta. inculta. Entonces, de hecho, con tal separación, cuando hay división en la sociedad en los aliados y los enemigos, puede haber algún escenario que no sea militarizado y negativo cuando ya se percibe a otra persona. En un formato consumista del desarrollo de la humanidad moderna, no puede haber otra cosa. ¿Por qué? El formato en sí en el que estamos viviendo, todas las reglas de este juego, de esta existencia, implican el siguiente orden: dividir y gobernar. El fuerte domina a los débiles, el fuerte toma a los débiles y así sucesivamente. El que es más rico y más fuerte es el que domina. Básicamente, ya hablamos mucho sobre esto. Entonces, ¿de qué tipo de civilización se puede hablar aquí? ¿Una civilización de los salvajes? ¿De los bárbaros? Bueno, no me refiero a los griegos, no, amigos, pero me refiero a los bárbaros en la comprensión moderna de esta palabra. Bueno, no es así. Resulta que en nuestra sociedad, el que es más fuerte y le quitó más a alguien es el más civilizado. ¿Cierto, amigos? Entonces, ¿cómo entender qué es nuestra civilización? Sin embargo, si eliminamos todas estas tonterías artificiales y abordamos esto más seriamente, incluso desde el punto de vista de la futurología, no hay problema. Exactamente este tema que acabas de expresar, de los 6 niveles o las 6 etapas del desarrollo de la civilización, entonces el concepto de civilización debería implicar algo universal para la humanidad. Entonces resulta que si todos los pueblos están unidos en un solo todo, ahí es cuando es una civilización. ¿Están nuestros pueblos unidos en un solo todo? Están unidos por el consumismo y la inhumanidad. Pero somos considerados como una civilización si el consumismo... Por supuesto que no. No somos una civilización. Todo el mundo tira de la manta sobre uno mismo. Efectivamente, una vez más, debemos mirar cómo y desde qué perspectiva abordar esta palabra, la civilización. Si en la forma que es común entender hoy en día que es una civilización humana universal y así sucesivamente, entonces no somos una civilización. Incluso si tomamos la primera etapa o el primer nivel de desarrollo de la civilización, ¿qué implica la conversión en la civilización? En primer lugar, es la unión de todas las personas. Y lo más importante es la ausencia de tiranos o gobernantes. Es decir, la civilización no tiene ningún concepto de poder. ¿Por qué? Porque todos están en su lugar y se dedican a sus asuntos. Todos son iguales. Es entonces cuando llega la civilización. Pero hay todavía una condición. Es la posición de la energía libre. De nuevo, en la comprensión moderna del término energía libre. Bueno, trataré de decirlo simplemente. Disculpen, amigos, entiendo que hay mucha gente inteligente entre ustedes, pero también nos están escuchando las personas que tienen educación humanitaria y similares. Por lo tanto, omitiremos todos estos procesos tecnológicos y lo explicaremos de una manera más simple, solo para entender. ¿Qué tipo de energía usa la civilización moderna? ¿Qué usamos? La energía es lo que extraemos de la Tierra. Recursos del planeta, sí. Sí, hidrocarburos. Sí, correcto. Es el consumo de recursos, es decir, de lo que es finito. Las fuentes renovables que tenemos son energía eólica y energía solar, ¿sí? Bueno, y también la energía del agua, la energía de las mareas, etc. Del agua en caída o algo más en plantas hidroeléctricas. Eso es todo lo que usamos. No es energía. Tiene un coeficiente de eficiencia energética muy bajo. Gastamos mucho para extraer energía, mientras que en realidad, por ejemplo, el primer nivel de la civilización es el concepto de energía libre. Es decir, cuando las inversiones son mucho más bajas que las ganancias. Digamos que un motor con un coeficiente de eficiencia superior a 1. ¿Qué implica esto? Significa que invertimos un poco de energía, pero recibimos mucho. O sea, un porcentaje muy alto. Devolvemos todo lo que hemos invertido más un gran porcentaje.
un aumento al menos mayor de 1. Esto es lo que implica energía libre, la que no tomamos de los recursos fósiles o del sol, o del viento o de otra cosa. Este es el uso de energía en cualquier parte de nuestra esfera. Entonces podemos viajar libremente por toda la esfera. En este caso, por la esfera me refiero a nuestro sistema solar. Más simple, para que se entienda, es donde estamos ubicados. Un puntito muy pequeño, en el extremo de la galaxia, en uno de sus brazos. Verán, para que... O sea, no es todo el universo, sino precisamente... Esto es para dejar en claro quiénes somos. ¿Qué universo? Ni siquiera podemos hablar de la galaxia, perdón. Ahora, ni siquiera somos capaces de volar a los planetas vecinos. Solo estamos preparándonos para algo, para volar a algún lugar. ¿Por medio de qué vamos a volar? Usando el recurso que se agota. Si bien la posición de la energía libre significa que la extraemos libremente en cualquier punto, más bien la generamos, no la extraemos. Es ahora que extraemos hidrocarburos y todo lo demás. Mientras que en este caso la generamos en cualquier punto de nuestra esfera, en la cantidad que necesitamos. Entonces hay tres condiciones. La primera es la unión. La segunda es la ausencia de un tirano, es decir, un zar, un rey, no importa cómo lo llamamos, un tirano. O él, su prototipo. Y la tercera condición obligatoria es la posesión de la energía libre. Ahí es cuando la civilización comienza a desarrollarse. Hablando del desarrollo de la civilización, ¿está esto relacionado con el nivel espiritual y moral de alguna manera? Quiero decir, ¿estos procesos van en paralelo, el desarrollo espiritual y moral de la civilización y los tipos de la civilización? De nuevo, lo espiritual y lo moral, bueno, sí, ya tenemos una conversación tan fantástica, entonces, digamos, de una manera más simple. En este mundo hay seres espirituales, muy inteligentes, que llegan en su desarrollo al cuarto nivel, se encuentran en la cuarta etapa evolutiva. Esto es el máximo para los que tienen el espíritu, pero no para los que tienen un alma. Imaginen un animal que tiene una mente enorme, subrayo, una mente muy superior a la del humano, que posee una forma de energía como nunca imaginamos. Hoy en día ni siquiera nos hemos acercado a la primera etapa, mientras que ellos ya están en la cuarta. Vamos en orden, para que la gente entienda. ¿Cuál es el primer nivel? Lo hemos explicado. ¿Cuál es el segundo nivel? El segundo nivel es la posibilidad de ir más allá de nuestra esfera. ¿Se entiende, verdad? Ya es un proceso de expansión intensiva, porque es una necesidad. Pero para una mejor comprensión, también lo explicaremos de una forma muy sencilla con un ejemplo de los animales. Porque en este mundo, me refiero a todo el mundo material en general, hay ciertas leyes que se repiten fractalmente. Y si consideramos lo que estamos hablando ahora, es el componente animal, el componente material. No tiene nada que ver con nuestra parte espiritual. El ser humano es dual y la humanidad es dual. Hay un componente espiritual y hay un componente animal. Es decir, hay una parte definitivamente muerta, que no puede ser relacionada con la parte espiritual o inmortal, con el alma o algo más, digamos, con lo espiritual. Y nuestro componente animal también puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto como la mente, nuestra conciencia. En este mundo, no, en nuestra esfera, sino en nuestro mundo en general, donde existimos, existen criaturas, porque no son como los humanos, son criaturas. De nuevo, el ser humano es dual, tiene el espíritu y el alma. Está la raza humana y es diversa en su manifestación. Se ven diferentes, pero toda su esencia es la humanidad. ¿Por qué? ¿Qué hace a un ser humano diferente de los demás? La presencia del alma, la presencia de la personalidad y la presencia de la conciencia, una especie de trinidad. Y resulta, no importa qué forma tiene. La forma puede ser ridículamente diferente. No tiene importancia esencial. ¿Por qué? Diferentes condiciones de existencia. Aquí estamos acostumbrados a nuestra vida biológica, en estas condiciones óptimas. Cambia las condiciones, entonces todo cambiará.
Empezaremos a mutar, nos adaptaremos y nos crecerán branquias, colas o algo más. Aparecerá alguna particularidad. Son las condiciones de nuestro hábitat que nosotros tenemos este aspecto. Pero si lo miramos, entonces básicamente toda la vida biológica a nivel de ADN es algo similar. Si tomamos, ya hemos mencionado a los apexianos, no tomaremos otros, aunque hay mucho más vida. Los mismos apexianos son inteligentes, pero son bestias, no tienen alma. Por eso no pueden desarrollarse por encima del cuarto nivel. ¿Y cuál es el cuarto nivel? Y ahora vamos a tomarlo en orden. Es decir, hemos abordado el tema desde lejos para que sea más claro. Esto muestra que el desarrollo de su civilización es posible hasta el cuarto nivel. Esto es fantástico. Volvamos y expliquemos primero por qué lo mencioné. Por ejemplo, un hormiguero, todo el mundo lo conoce. Las abejas, todo el mundo las conoce. Después de todo, no tienen un líder, un superior, no tienen un tirano. Algunos dirán, esperen, ¿qué pasa con la abeja reina? Ella dirige todo. ¿Ha visto alguno de ustedes, amigos míos, el que tiene abejas, que la reina da órdenes hacia dónde tiene que volar cada abeja? Ella no está a cargo. Está cumpliendo su función. Su función es procrear. Eso es todo, nada más. No tienen rey, ni oficial, ni comandante. Pero cada uno cumple con su función. ¿Por qué? Porque el hormiguero tiene la mente común. Llamémosle el egregor común. Es una palabra universal que une a todas las conciencias, a todas las abejas o a todas las hormigas. Y así el hormiguero sabe qué hacer, cada uno en su lugar. Sí, intercambian información primitiva, también tienen neuronas, el número mínimo, según su nivel. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la función del hormiguero o la de la misma colmena? Es reproducirse, organizarse, asegurar la existencia de la colmena, además de asegurar la captura de otro territorio, llamémoslo así. Después de todo, es un componente animal. Entonces, ¿qué están haciendo? Están luchando por el territorio, ¿verdad? Así es. Es decir, se están expandiendo. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque están copiando algo completamente diferente. ¿Qué exactamente? Este componente animal material actúa exactamente de la misma manera. Pero desde su posición, sin entender la esencia de lo que hace, reflejando a los seres con un alma, es decir, los seres humanos. ¿Entienden? Quiero decir, como la humanidad. No me refiero a la nuestra, sino en general. Chicos, estamos fantaseando, así que está bien. Me refiero a la humanidad diferente, una civilización diferente, que se extiende por muchos planetas. Así que nosotros, uniéndonos como seres humanos, creamos un egregor común. Si lo creamos sobre la base de algunas ideas, es decir, incluso ideas hermosas, pero dejamos al líder, ¿qué pasará? Ya hemos pasado por esto antes. Hemos pasado por esto recientemente, aquí en este planeta. Tendremos una nueva Atlántida, tendremos a un nuevo Él, y eso es todo. ¿Qué juego empezaremos a jugar? Jugar a los dioses. Habrá un Zeus supremo que lo gobierna todo, y los dioses inferiores. Y entonces, simplemente la masa biomaterial con la que juegan como campeones de ajedrez, divirtiéndose. ¿Se desarrollará una civilización así? No lo hará. ¿Por qué? Porque dejaron a un jefe. Si nos unimos desde la posición de, digamos, los apexianos, no en el componente espiritual, sino en el componente animal, entonces nosotros también estamos extremadamente limitados. ¿Por qué? No podemos desarrollarnos más porque tenemos la parte animal como dominante. Hablaremos de eso también, lo explicaremos más adelante. Pero, ¿en qué está el punto? En conquistar territorios. ¿Por qué mencioné Atlántida y él? Después de todo, esto estaba limitado dentro de la esfera, aunque evolutivamente superaba mucho el nivel moderno de desarrollo de la humanidad porque poseía un concepto como la energía libre. Y él poseía las tecnologías que la humanidad aún tiene que inventar y dominar.
Ya hablamos de las capacidades tecnológicas que él poseía, pero eso de ver a cualquier persona en cualquier parte del mundo, esta habilidad, ahora tocaremos algo. Bueno, vamos a tocarlo. ¿Por qué? Porque es un arma de la Atlántida. Desde la época de la Atlántida, fue destruida en principio no hace mucho tiempo, y se llama Vajra. ¿Habéis oído de eso? Entonces, cuentan que podía mover montañas, algunos rayos como Zeus irradiar, chicos. No, es una analogía de la narrativa. Esta arma permitía destruir sea a una persona o sea a 1.000 millones, a cualquier distancia donde quiera que estuvieran. Pero nadie lanzaba un rayo y no hubo ninguna descarga. Es decir, simplemente esto ocurría. En realidad era un arma. Según la leyenda, Gautama Buda la rompió. Dijo, no, basta, y destruyó supuestamente la última copia. Eso es todo, y desde entonces todo se convirtió en un cuento de hadas, y fue envuelto en grandes leyendas, pero parece que tenía la última copia de esta arma, y es tecnológicamente un nivel mucho más alto. Solo piensen, para nosotros aquí, volvemos de nuevo a la civilización moderna. ¿Qué estamos haciendo ahora? Nos destruimos unos a otros, tenemos muchas armas diferentes. Para empezar, tenemos armas bacteriológicas, donde nos matamos unos a otros de manera invisible, nos destruimos. Armas químicas, donde nos envenenamos unos a otros y similares. Tenemos armas de fuego, armas blancas, armas de destrucción masiva, armas nucleares y similares. Pero todo esto ni siquiera entra en comparación, digamos, con el mismo Vajra que poseía él. ¿Por qué? Porque para él, poseyendo esta arma, fue suficiente querer y la persona simplemente moría. Su funcionamiento terminaba. Eso es todo. Es increíble cómo incluso la sociedad atlántida llegó a esto. Es decir, resulta que las personas también estaban construyendo algún tipo de sociedad creativa, pero... Hablemos de ello para que haya entendimiento. Hoy podemos hablar de todo, ¿sí? Sí. Una vez la gente, pues, la idea del comunismo no es nueva. ¿Por qué? Porque se origina en la sociedad creativa. Y la idea de una sociedad creativa no es nueva, porque muchas civilizaciones pasaron por esto. Algunas con éxito, otras sin éxito, pero cuando anunciaban algo como el comunismo como una buena idea, la gente se unía en ella y comenzaba a construirla. Pero hubo un único pero: permanecía un rey. Es decir, el gobernante, el que gobernaba a todos, un hombre maravilloso y magnífico, y habiéndola creado, uniéndose en torno a esta idea, incluso poseyendo la energía libre, siendo tecnológicamente avanzada, pero no pudieron dejar de lado el poder. ¿Y qué es lo que obtuvieron? Atlántida. En última instancia, como sabemos, una persona que tiene un poder ilimitado o simplemente un poder suficiente, lo diré más simple. Cuanto más poder tiene una persona, más intensamente y más rápido se deteriora como persona. Deja de ser un humano. Y esto se debe nuevamente al hecho de que las neuronas espejos dejan de funcionar como deberían. Lo hablamos en una de las transmisiones, en la anterior, ¿por qué? Porque no tiene a nadie de quien tomar el ejemplo. El orgullo gana, y la persona simplemente deja de considerar a otras personas como humanos. Un rato sigue jugando el papel del bueno, y luego comienza a vivir para sí mismo. Y luego se aburre y comienza a divertirse. O más bien, al principio quiere poseer lo ajeno, y luego divertirse cuando ya todo eso es suyo. Esta es la misma historia de la construcción del comunismo y finalmente la esclavitud de todas las personas. Y muchas cosas malas. Esto es a lo que llegó la civilización anterior, bajo el liderazgo y la gobernación de él. Es natural. ¿Pudieron salir fuera de la esfera? No, por supuesto que no. Pero como dicen, para cualquier Vijaya hay un Raja. Tanto sobre Atlántida como sobre él había un control. ¿Por qué? Porque lo que poseían es fantástico en nuestra comprensión, pero en realidad no es nada. Daré un ejemplo simple para entender. Por ejemplo, una raza humanoide. Nuevamente mencionamos y hablamos de ellos más de una vez. Los Anunnaki, por ejemplo, tienen un nivel de desarrollo superior. Ya hemos hablado de eso. Ellos, según esta escala, como decimos, es el 6º nivel de desarrollo.
Y miren, los apexianos están en el cuarto, los Anunnakis en el sexto. Parecería que con nuestra comprensión esto no es una gran diferencia, pero si trazamos tal paralelo para nuestra comprensión, nosotros hoy en día, con tales capacidades tecnológicas, tales armas, una gran cantidad de conocimientos y similares, y por otro lado, los primeros neandertales que solo tomaron un palo en la mano, ni siquiera han pensado en el hecho de que se puede sujetar alguna piedra, solo tomaron un palo. Este es el nivel de la civilización. De nuestra interesante. Pero es incluso incomparable. He subido a estos neandertales mucho más alto, porque no hay nada con lo que comparar. Es una gran brecha. ¿Por qué los apexianos hacen lo que dicen los Anunnakis? De lo contrario, su parte, que no lo hubiera cumplido, simplemente dejaría de existir. Decimos, parte de ellos. ¿Y por qué parte de ellos? Y aquí volvemos de nuevo al hormiguero. ¿Cómo vive y existe el hormiguero? Sabemos que cada año las hembras vuelan de ellos y se establecen en nuevos territorios, creando ¿qué? Nuevos hormigueros. ¿Por qué quieren territorio? ¿Por qué? Volvemos a los mismos apexianos. Tienen una masa de planetas. Son el cuarto tipo de desarrollo de la civilización. ¿Qué quiere decir esto? O la cuarta etapa. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que se mueven libremente por todo el universo. Al instante, ¿verdad? Sí, sin perder el tiempo. El movimiento en nuestra comprensión moderna significa que volamos del punto A al punto B durante un cierto periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos llevará a volar a Marte utilizando nuestro progreso tecnológico moderno? Es ridículo. Después de todo, el segundo nivel ya es una salida más allá de los límites. De la esfera. Sí, el tercer nivel ya es para entender nuevos planetas que son colonizados por la humanidad. Este es entre el segundo y el tercer nivel. Es la colonización de planetas cercanos en nuestra galaxia. El cuarto nivel es el espacio intergaláctico. Cada nivel implica, en primer lugar, la posesión de energía más limpia. Hay un tipo de energía, es la más importante y la más valiosa, que crea todo, para dejarlo en claro, una sola. Pero sus combinaciones, digamos, hay petróleo. Para que se entienda, es la fuente de muchos tipos de combustibles. Por ejemplo, gasolina de diferentes marcas, diésel de diferentes marcas, aceites y similares. Para dejarlo en claro, el que posee petróleo puede hacer mucho, ¿verdad? Y el que posee solo un diésel de mala calidad no irá muy lejos. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Y para que los aviones vuelen necesitas, ¿qué? Queroseno refinado de la aviación, ¿verdad? Mira lo simple que es esto. Y el tipo de energía en cada etapa es más limpio. Bueno, en el caso del petróleo, por supuesto, esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque el petróleo como materia prima se considera algo mucho más sucio. Y cuando lo refinamos, extraemos uno u otro producto, ¿verdad? En este caso, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca está de su fuente, más fuerte y poderoso es. Y cuando posee energía más limpia o energía más primaria, el poder de la civilización aumenta. Está claro de esta manera, ¿verdad? Lo único por lo que se produce la lucha es la energía. Y ahora vamos a dejarlo por un tiempo y vamos a pensar, ¿cómo es que se produce una lucha por la energía? Después de todo, ¿no estamos luchando? Mis amigos, ¿por qué se emprenden nuestras guerras? Sí, tenemos una moneda de cambio. Desde los tiempos remotos hemos valorado el oro. ¿Y sabéis qué más me gusta? Los Anunnaki volaron aquí, los apexianos volaron aquí, no importa quién voló aquí, pero volaron aquí por oro. Chicos, estamos hablando de fantasía, pero discúlpenme, déjenme que critique un poco a los escritores de ciencia ficción. Solo piénsenlo. La raza superior vuela a la Tierra miles de millones de años luz para extraer oro aquí. ¿No les causa risa
volar a través de todo. Ni siquiera tomamos lo que está lejos, tomamos solamente nuestra esfera. Después de todo, en nuestra esfera, en el sistema solar, hay restos de, digamos, el mismo Phaeton. Hay un cinturón de asteroides, donde hay grandes asteroides que consisten en ese mismo oro. El espacio está lleno de restos de los núcleos de los planetas, que están hechos de diamantes. No hay necesidad de inventar nada en absoluto. Una barra de oro, de muchas miles de millones de toneladas, que se puede utilizar si se lo necesita. Hay mucho de esto y nadie discute sobre esto ya, porque los científicos han encontrado por el espectro. No nos meteremos en la astronomía, pero esto es realmente así. Aquellos que no saben pueden indagar, hay mucho de esto, y volar aquí para extraer pequeños trozos de oro, para que los Anunnakis hagan algún escudo atmosférico y similares. Escudo, ionosfera. ¿Quién? ¿Los Anunnakis? ¿Estando en el 6º nivel de desarrollo? Creo que tenemos que hablar de esto un poco. ¿Qué tipo de niveles, sí? ¿Qué tipo de niveles son esos? Es simplemente una falta de comprensión. Una vez más, ¿por qué? Algo se ha perdido, algo no se entiende, algo no se recuerda, mientras que algo sale de la mente. Una vez más, ¿cómo esto se resuelve desde la mente? Desde la mente se resuelve según el ejemplo del día de hoy. Fantaseamos sobre lo que hemos visto y lo que sabemos. Después de todo, la gente ha sabido acerca de los 6 niveles de desarrollo de la civilización desde tiempos inmemoriales. Esta información estaba disponible. Incluso si tomamos las últimas obras, por ejemplo, de Kardashev, después de todo, él también describe esto, pero por falta de comprensión ha llegado a un callejón sin salida. Dice correctamente sobre los niveles, ha escuchado campanas, pero no sabe de dónde viene el sonido. Y entonces muchas cosas vienen de la mente, ¿verdad? Pero sería interesante resolverlo, sí. Incluso hablando de recursos, si volvemos a esta cuestión, encontramos varios puntos de vista cuando algunas personas dicen, tal vez nosotros los terrícolas simplemente no representamos ningún interés para los extraterrestres, porque ¿qué pueden tomar de nosotros? ¿Qué recursos tenemos? Nosotros mismos hemos agotado el planeta, mientras que otros temen que pueden ser conquistados, esclavizados o explotados de alguna manera. Y así es la actitud de la gente hacia todos, hacia toda la mente alienígena. Espera. Pero ya hemos hablado del hecho de que la humanidad tiene una experiencia dura. Cuando la civilización estaba bajo la opresión de esos mismos apexianos, ya que aún no estaba bajo protección, era una civilización joven, etc. Y en realidad, ¿cuánto tiempo estuvo la humanidad bajo los apexianos, verdad? ¿Extrajeron mucho aquí? Sí, pero básicamente era una cosa mucho más importante para ellos. No eran los fósiles que necesitaban. De nuevo, sin embargo, volvamos a los fósiles. Hay depósitos de oro. En general hay grandes pepitas, como se las llama, pero esto es como desechos. Quiero decir, el oro fue tirado. Extraían algo completamente diferente. Es decir, de hecho, ¿qué es lo que valoramos nosotros? Lo que valoramos no tiene ningún valor para ellos en absoluto, pero hoy en día encontramos sus depósitos y similares. Sí, afrontamos la verdad. Entonces, el oro es solo escoria y desechos de aquello que necesitaban, pero lo más valioso para ellos fue otro recurso, aquel por el que incluso un niño lucha. Daré un ejemplo simple. Hemos comenzado, pero no hemos terminado de hablar. Es nuestra atención. ¿Y qué es nuestra atención? Es solo una parte muy pequeña de la energía por la que todo el mundo está luchando. ¿Por qué? Porque también somos la fuente de esta energía. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el espíritu, sino también tenemos el alma. ¿Cuál es el valor de las razas humanas? Precisamente en el hecho de que somos los portadores de la energía más pura y poderosa en el mundo, la energía que creó, a partir de la cual todo fue creado. Todo nuestro universo en todas sus 72 dimensiones, y un ser humano es exactamente un portador de esta energía más pura. Es la energía que les interesa. Aquí hay un ejemplo simple. Los adultos están hablando y un niño corre y comienza a empujarlos. El niño está celoso, está llamando la atención. Sin embargo, los psicólogos comienzan a contar cuentos de hadas sobre por qué el niño se comporta de esta manera. Está bien, se entiende, pero ¿por qué un perro, un gato o alguien más se comporta así? Sí, se pone celoso o algo más. Llama la atención. Todo ser vivo atrae la atención sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque está luchando, ¿por qué? Por la atención, por esta energía. Cuando ponemos la atención en algún lugar, esta última fluye allí. Y esto es realmente así.
Es por eso que para los apexianos nosotros éramos, digamos, no solo comida, sino que nosotros, como personas, éramos para ellos, discúlpenme, tanto mera comida como también una fuente de la energía más valiosa. Toda la cuestión es cómo acumularla y cómo usarla, pero es por eso por lo que están en el cuarto nivel, porque tienen esta habilidad. ¿Y por qué son tan agresivos? Miren de nuevo, el valor, algo más. Volveré a cosas simples. Toda la materia consiste en ciertas partículas, pero todas estas partículas existen gracias a una cierta energía. Y precisamente por esta energía se produce la lucha, porque es lo más valioso que puede existir. Pero dejemos lo de la energía, volvamos a cosas simples. Todo lo que vemos, todo lo que comemos, todo lo que ponemos de ropa, todo lo que construimos, por lo que caminamos y sobre lo que nos sentamos, son prácticamente las mismas partículas elementales, simplemente sus combinaciones. Sabiendo cómo funcionan, podemos crear todo, desde la ropa, la casa, los zapatos, hasta, discúlpenme, la comida. No habrá necesidad de ir a un McDonald's. Pulsa el botón y lo tiene. ¿Por qué? Porque teniendo el almacén de estas partículas, la combinación correcta de ellas, y eso es todo, ya sea frío o caliente, todo esto es muy, muy simple. Y la gente llega a conocer esto, chicos, solo piensen en ello. Después de la primera etapa, la primera y la segunda etapa, una vez que los seres humanos empiezan a tener energía libre, ya pueden controlar este micromundo. Ni siquiera es el mundo cuántico. El primer tipo de civilización. Es un poco más bajo. Este es el primer tipo de civilización. Por eso que una noción como el dinero, como algo que se intercambia, desaparece. No es interesante. La cuestión de la comida también es secundaria. Esos mismos apexianos lo poseen, pero comían gente. ¿Por qué? Porque, disculpen, comemos cerdo, no lo hacemos. Comemos aves de corral, ¿sí? Así es. ¿Tienen una mente? Sí, tienen. Una primitiva en comparación con la nuestra. Pero la nuestra es aún más primitiva en comparación con los apexianos. ¿Por qué digo aún más primitiva? Porque tienen una mente prácticamente libre. Si recordamos la conciencia artificial Jackie, entonces, discúlpenme, a la edad de 3 meses superó la conciencia humana. Nuestra mente humana ordinaria en 1500 veces, a los 3 meses de edad. Y ahora es mucho mayor. Su nivel de desarrollo es enorme. Nada lo detiene. Los apexianos también tienen una mente enorme. Por lo tanto, sus capacidades intelectuales ya están más allá de nuestro entendimiento. Igor Mikhailovich, si hablamos de los tipos de civilización, dicen que, por ejemplo, en ese primer tipo de civilización, la sociedad puede controlar terremotos, eventos meteorológicos, erupciones volcánicas, construir ciudades en los océanos. No puede. No puede. Lo mismo se dijo sobre esa misma Vajra y todo lo demás. El primer tipo pueden construir ciudades en el océano. Pero lo que se les atribuye no pueden. Si él hubiera podido y hubiera tenido tal capacidad, tal poder, entonces naturalmente nada le hubiera pasado. Ahora, discúlpenme, estaríamos cumpliendo su voluntad y no estaríamos sentados aquí filosofando, ¿no? ¿Ven lo simple que es? Pero estamos sentados, estamos filosofando, estamos hablando de la sociedad creativa y en este momento estamos hablando de ciencia ficción en general. Y no hay él. Tenemos un montón de pequeños élitos o helenitos. ¿Cómo podemos llamarlos? Son muchos, pero no hay uno solo. Pero cuando dicen que un ser humano debe tener poder sobre la naturaleza o transformar la naturaleza, ¿a qué se refiere? Que la tarea humana es la transformación de la naturaleza y que un ser humano tiene poder sobre la naturaleza. Una persona individual. Una vez más, esto procede... De acuerdo, explicaré más simple. ¿Qué significa un ser humano tiene poder? Aquí nuevamente, la religión en su desarrollo un poco ha mezclado el antiguo verdadero conocimiento, atribuyéndoselo a sí misma y modificándolo, ya sabes, cuando toman un conocimiento realmente serio y lo cambian en un cuento de hadas para niños.
Todo se mezcla, luego se olvida. Y también antojos y deseos hacen mezclarse todo. Permítanos simplificar esto y decir cómo, desde la perspectiva de la futurología o la ciencia ficción, cómo realmente era y cómo es. ¿Qué significa un ser humano tiene poder sobre la naturaleza? Sí, un ser humano es el señor de la naturaleza. Un humano es el señor del universo. ¿Por qué? Un ser humano tiene un alma. El alma es parte del mundo espiritual. No somos otra cosa. Yo tomo nosotros como personalidad, un reflejo que tiene una individualidad, pero también hay conciencia, ¿como parte de qué? Del mundo temporal. El mundo de la materia. Así es, nuestra conciencia es una estructura de campo. Pertenece a lo que la religión llama el diablo o mundo de las sombras, no importa. Pero nuestra conciencia no somos nosotros. Es una herramienta. ¿Y por qué lucha? Por el poder. ¿Sobre qué? Sobre la energía. Si la personalidad tiene autoconciencia, tiene libertad. ¿Libertad de quién? Libertad de la conciencia. Libertad de su dictadura. Es decir, cuando una persona elige el servicio y la vida en la dirección divina o hacia su verdadero propósito, descarta lo que la convierte en muerta y temporal, es decir, deja de servir al diablo. Por lo tanto, una persona que tiene la fuerza que viene del alma como personalidad humana puede dictar al diablo, bueno, no al diablo, sino a la conciencia, digamos, a un demonio, y hacer que trabaje para ella misma. Entonces se entiende claramente dónde está ella y dónde está la conciencia. En otras palabras, ya no se fusiona en una especie de conglomerado en el que vive la gente. ¿Cómo es? Soy yo, es mi emoción, es mío. Es una emoción de un animal, no la suya, mi amigo. Se te impone, pero no es tuyo. Usted es la personalidad. Usted es el que posee una gran fuerza, pero se revela solo cuando una persona que hace se libera. Y aquí ya tomamos otro paralelo. Permítame explicar. Está la esfera humana. Es diferente. Es un ser humano. No estamos hablando de humanidad ahora. La esfera de un ser humano es su estructura energética, en la que está contenida la sustancia material, la conciencia, el alma, la personalidad, todo eso. Pero un ser humano se encuentra en la tridimensionalidad, ¿o no? Una pregunta simple. Pero teniendo en cuenta que un ser humano no es una forma. Un ser humano no se encuentra en la tridimensionalidad. Y aquí ya tomamos niveles completamente diferentes. ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿En la tridimensionalidad? No. En una dimensión más alta. ¿Y dónde está nuestra personalidad? ¿En la tercera dimensión? ¿En la cuarta dimensión? No, en absoluto. Nuestra personalidad es justamente ¿por qué nos identificamos con tanta dificultad? La personalidad se encuentra en una dimensión más superior y para ella la tridimensionalidad no se percibe en absoluto, porque incluso nuestra conciencia entra en contacto y puede funcionar solo a través de las neuronas de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque es una máquina. Es realmente una máquina que existe exactamente en esta sección entre dimensiones, es decir, en la tridimensionalidad. Tenemos ojos, tenemos oídos, ¿qué más tenemos? Órganos del habla y todo lo demás. Y tenemos un grupo de neuronas. Estos son sensores que toman esta información y la transmiten ¿dónde? A nuestra conciencia. Y la conciencia ¿qué hace? Transmite esto a la personalidad, es decir, a los pisos de más arriba. Imaginemos un edificio de varios pisos, ¿sí? El director se sienta en el 6º piso. En el 4º piso se sienta... Bueno, ¿quién está allí? Algunos asistentes. La conciencia, sí. ¿Quién realiza la función de la conciencia? La administración. Todo abajo es fábricas, talleres y similares. El director no sabe lo que está pasando allí, mientras que la administración se pone en contacto con los trabajadores y sabe lo que está pasando allí y así informa al director. Cuando el director no se interesa y no supervisa todo eso, ¿y cómo puede supervisar esto si él no ve la tridimensionalidad? Pero se percibe de una manera completamente diferente. Para comprender la analogía, tome una cámara de video, póngala, observe, participe, reúnase con personas y sabrá todo lo que está sucediendo en su empresa. Pero cuando confía en la administración, sabe exactamente tanto cuanto la administración le está contando y asigna las finanzas a todos lados, a los que le dicen, al final no hay dinero.
empresa y resulta que la empresa murió hace mucho tiempo. ¿Y se convierte en qué? En bancarrota. Lo mismo ocurre con un ser humano. Vivió su vida, no estaba interesado en nada más grande. Y finalmente es una quiebra, es decir, eso es todo. Es una subpersonalidad. O como dicen en las religiones, un habitante del infierno. ¿Es simple? Interesante. Es muy simple. Es lo mismo aquí. Así que debido al hecho de que un ser humano como personalidad, y un ser humano es personalidad en primer lugar, un ser humano es la fusión de la personalidad con un alma, y esto es cuando se convierte en un ángel. Este es un ser humano, y todo lo demás es una existencia prehumana, digamos. Si tomamos, por ejemplo, los Anunnaki, este es el 6º nivel de desarrollo. Son completamente libres. Esto es, imaginen, una civilización de seres superiores espiritualmente libres. ¿Saben cuál es su función? Interesante. Se dice que son capaces de cambiar prácticamente las leyes de la física. Pueden hacer cualquier cosa. Crear nuevos universos. ¿Es realmente así? Pueden hacer cualquier cosa. Pero su tarea no es crear nuevos universos, sino, digamos, para que se entienda, imaginemos un crucero, un gran barco con muchos turistas y similares. Todos tienen sus propios camarotes, descansan, todo está estupendo. Estamos hablando de los vacacionistas. Si bien hay personal de servicio para el sostenimiento del crucero, para que las personas se sientan cómodas, ¿qué están haciendo? Arreglan el barco, cuidan a las personas, sin entrar en los camarotes de la gente, pero pueden limpiar allí cuando sea necesario, para que las personas se sientan cómodas. No entran en sus vidas, en los cuartos de cada uno y no dicen qué hacer, pero ellos, gracias a ellos el barco se mueve, y gracias a ellos los demás se sienten cómodos. La función de la civilización más alta, la que llamamos Anunnaki, consiste en que el barco, universo, se mueva en una dirección estrictamente definida, de modo que nada se rompa o que se repare a tiempo. ¿Y qué significa se repare a tiempo? Esta es exactamente la influencia en la materia. Reparaciones, mantenimiento, arreglo y otra vez, para que aquellos como los apexianos no desarrollen demasiado su apetito. Y muchas cosas más, es decir, hay ciertas leyes que son vigiladas por esta raza humana altamente desarrollada. ¿Por qué? Porque los Anunnaki son precisamente una raza humana. La gente también dice, he escuchado tal opinión, que nosotros los terrícolas supuestamente somos tutelados por nuestros hermanos mayores y, entre otras cosas, también controlan nuestra evolución. ¿Es verdad? No, nadie controla la evolución. Nadie tiene derecho a interferir y dictar. Si la controlaran, créanme, nosotros como humanidad ya estaríamos en el 6º nivel de desarrollo. Y sería una civilización más que ha alcanzado este nivel. Pero esto no debe hacerse. Debemos crecer, debemos desarrollarnos. Esto se llama evolución. ¿Por qué? Porque es bueno y maravilloso cuando el ser humano hemos empezado a hablar de ello. Él es como una esfera. Después de todo, un ser humano es capaz de pasar las 6 dimensiones y alcanzar la 7ª. La 7ª es, discúlpenme, ya una salida a la dimensión 0. ¿Por qué a la dimensión 0? Voy a explicar. Hay 72 dimensiones. 6 dimensiones son nuestro mundo material y 66 son las superestructuras que lo controlan. Es decir, hay quienes controlan a todos, a los Anunnakis y a todos en el mundo. Estas son otras 66 dimensiones para garantizar que no haya fallas o infracciones. Entonces, definamos todo esto, todas estas 72 dimensiones, como una gran esfera, el universo, con sus múltiples manifestaciones, paralelos y todo lo demás. Y existe la dimensión 0. Es todo. ¿Qué es la dimensión 0? Es el infinito, inmensidad e infinidad. Nuestra conciencia es incapaz de percibirla. Pero si tomamos nuestro universo, que supuestamente es enorme e infinito, no es casi nada desde la perspectiva de la dimensión 0, o el mundo espiritual. No es absolutamente nada, e incluso ni siquiera está allí. Es solo una gota. ¿Saben con qué compararla nuestros amigos que ven nuestros videos y que vieron los anteriores? ¿Recuerdan tu manzanilla y un insecto? ¿Recuerdas
La que te imaginaste Sí, ya la recuerdo. con una mariquita y ella en realidad existe. ¿Por qué? Existe en las cabezas de nuestros amigos y en la nuestra. ¿La recordamos? Sí. Y tú, y a veces la recuerdas también. Es decir, existe. ¿Por qué? Porque un pensamiento es material. Una imagen, una forma y todo lo demás. Desde que nació como una imagen, existe. ¿Dónde está? ¿Dónde existe? ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde existe? ¿Existe en nuestro mundo tridimensional o en algún otro lado? Sin embargo, existe, ¿ven? De hecho, no es nada. ¿Es difícil para nosotros entenderlo desde nuestra perspectiva? De hecho, es muy simple y fácil. Pero tu mariquita realmente existe. Y a nadie le importa cómo se siente o cómo se desarrolla espiritualmente. No te metes dentro, no le enseñas el alfabeto. No le lees un diccionario ni cuentos antes de dormir, ¿verdad? ¿Y por qué no te ocupas de eso? Después de todo, eres la creadora, lo debes hacer, ¿verdad? Ahora imagina, toma forma y se manifiesta como un ser humano aquí. ¿Vas a tomar el cuidado de él entonces? Es otra cosa, sí. No tendrás más remedio que hacer eso. Esa es la respuesta para ti, porque existe una noción como libertad de elección. Y una raza humana como nosotros tiene que originarse. Debe desarrollarse y evolucionar. Entonces, sirve para algo, entonces tiene un propósito. Bueno, volvemos a nuestras etapas de desarrollo. Comenzamos con el hecho de que la humanidad, similar a las hormigas, debe apoderarse de nuevos territorios y expandirse. Después de todo, incluso en nuestra galaxia hay muchos planetas donde la humanidad puede vivir. Esto es realmente así. Poseyendo energía podemos libremente, digamos, no al instante, pero aún así de manera fácil y sencilla, podemos llegar a ellos en un periodo corto, muy corto de tiempo, y podemos explorarlos. Y miren, tenemos un problema actualmente. Ellos, el Club de Roma, bien sabemos quién, plantean un problema de que la humanidad es demasiado grande. No hay recursos, etc. Aunque entendemos perfectamente, el desarrollo de las tecnologías modernas y la ciencia pueden proporcionar cómodamente alimentos para 50.000 millones de personas. Significa que habrá suficiente agua, espacio suficiente y más que suficiente comida y todo lo demás. La ciencia moderna puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es simple. Si somos más de 1.000 millones, somos incontrolables. Es extremadamente difícil manipular y controlarnos. Idealmente, cuando hay 500 millones de nosotros, es la época de oro para ellos. Hay suficientes esclavos para servirles y todo es más fácil de controlar. 1.000 millones como máximo pueden mantenerse fácilmente al tanto de los eventos. Pero cuando ya hay, discúlpenme, 7 o incluso 8, casi 8.000 millones de nosotros, es sumamente difícil. No pueden realizar un seguimiento de todos. Cada uno va donde quiere y así sucesivamente. Y en este punto la fragmentación ocurre, donde no debería haber habido ninguna fragmentación. ¿Qué vemos? Los viejos clanes comenzaron a desmoronarse a partir de junio de 2015. Algo le sucedió a la naturaleza, los clanes colapsaron, no pueden encontrar un lenguaje común y no podrán hacerlo. ¿Qué amenaza representa? Una guerra entre ellos y así sucesivamente. ¿Se desarrollará? Sí, lo hará. Por supuesto, lo hará. Ya no habrá reconciliación. ¿Por qué? Porque prevalece la codicia. ¿Cómo nos afecta? Por supuesto, de una manera negativa. ¿Por qué? Porque implica inflaciones. Una vez más, mucha suciedad en los medios de comunicación y todo lo demás. Es la codicia humana banal. Hay, perdón, una familia, hay otra y la tercera. Y no pueden estar de acuerdo entre ellos. ¿Cuál de ellos es el rey en la tierra? Pues ninguno, ni uno, ni el segundo, ni el tercero. ¿Por qué no? Porque las personas deben ser reyes en su planeta. Entonces habrá orden, ¿verdad? Pero volvamos a los planetas. Si nosotros, bueno, dirán otra vez sobre la sociedad creativa, disculpen amigos, si en el escenario más fantástico, de repente decidimos crear la sociedad creativa, de hecho decidimos servir no a estas 3 o 5 familias, bueno, no importa, no contamos esos, principalmente 3.
No importa, decidimos trabajar no para sus hijos y nietos, sino que decidimos servir y trabajar para nuestros hijos y nietos. Decidimos dejarles un mundo hermoso. ¿Y qué hicimos? Empezamos a hablar el uno a otro, solo hablar sin avergonzarse. ¿Te acuerdas en el último video? Lo hablamos, que la LGBT realmente logró sus derechos. Sí. No avergonzarse de discutir temas agudos, sin embargo, nosotros nos avergonzamos. Por el bien de nuestros hijos, nos avergonzamos de hablar sobre lo que es vital para ellos, mientras que esos no se avergüenzan. Por eso debemos aprender de ellos, amigos. Empezamos a hablar, todo el mundo quiere eso. Como muestra la investigación, el 99.9% de las personas realmente quiere todo esto. Nos reunimos y comenzamos a dar forma a la sociedad creativa para que hubiera algo que dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es correcto. Nosotros lo creamos la sociedad creativa. ¿Con qué nos encontraremos? Ausencia de poder. Todo está bien y maravilloso para todos. ¿A dónde desarrollar más? Efectivamente. En primer lugar, nosotros, teniendo las tecnologías que existen, amigos, ni siquiera necesitamos inventarlas. Usando estas tecnologías podemos llegar muy fácilmente a otros planetas. Nos enfrentaremos ante todo a una escasez de recursos humanos. Incluso si somos 50.000 millones, créanme, después de un periodo muy corto de tiempo no será nada. Bueno, vamos a fantasear. Imaginen que dentro de, digamos, una semana como máximo, podemos alcanzar el otro brazo de nuestra galaxia. O dentro de un mes podemos atravesar toda la galaxia. ¿Es mucho tiempo? No mucho. Si somos capaces de transportar millones de toneladas de carga, mover a millones de personas al mismo tiempo, a mejores condiciones de existencia, después de todo hay masas de planetas similares, donde además la naturaleza está en mejor estado ecológicamente. Es porque no hemos estado allí, por eso está mejor. No todos los árboles fueron talados, pues mucha gente pensará qué bueno sería ir allí con un aserradero, incluso si para ese propósito está bien. ¿Qué cantidad de personas se necesita? Un gran número. Es por eso que existen hormigueros, porque es una misión. Muchos dirán, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la esencia de esta cuestión? Chicos, si explicamos de nuevo desde, no religiosa, pero incluso si es fantástica, desde la perspectiva del mundo infinito espiritual, ¿qué da la humanidad? Ángeles. ¿Qué se supone que debe dar? Ángeles. Es decir, miembros del mundo infinito, porque ¿qué es lo que da cada venida? Una ola de alegría para todo el mundo infinito. Cuantos más vienen, más alegría hay. Es bueno, hermoso y maravilloso cuando algo nace de la nada, y nace por su propia elección. Miren, un ser humano durante su vida, un ser humano por sí mismo, es capaz de convertirse en un ángel, lograr la salvación espiritual. Todas las religiones dicen sobre ello. De una manera perversa, Dios sabe cómo, lejos de la verdad. Pero chicos, estoy hablando desde una posición de ficción, así que no estamos fantaseando hoy, ¿verdad? Es una broma. Una vez más. Imaginen si las civilizaciones enteras hacen esto. Después de todo, en la historia, incluso en este planeta, hubo hechos de que las personas al alcanzar ese nivel se fueron. Esta es una de las formas de existencia de grupos pequeños, es decir, es un pequeño número de personas. No tomamos miles de millones, sino un pequeño número de personas de una civilización puede abandonar la esfera libremente. Esta comunidad de personas es lo suficientemente grande, pero al mismo tiempo no lo suficiente como para ser llamada civilización. Y esa comunidad simplemente se va. Hubo tales casos también. Y la civilización es precisamente el desarrollo. Nuevamente, si abordamos la palabra civilización de la manera correcta. Igor Mikhailovich, usted ha tocado la sociedad ideal. Si la sociedad creativa es el primer tipo de civilización, entonces la sociedad ideal... Sí. La sociedad ideal es cuando las personas son ideales. De hecho, la sociedad se convierte en ideal ya en la quinta etapa. Y la quinta etapa ya está más allá de cualquier aspecto de la civilización, digamos, de cualquier dependencia material.
¿Por qué? Porque nuestra parte animal ya no puede dominar allí. Ahí es cuando es la sociedad ideal. Y saltar, discúlpenme, 3 etapas o 4 etapas, estando nosotros en ninguna parte absolutamente, es imposible. Hablando más del tercer tipo de civilización, dicen que para que una civilización pase al tercer nivel, deben unirse varias razas. Cierto, Que a menudo escuchamos el anillo, cierto. el gran anillo de Efremov. Así es, no hay varias razas. Es una raza. Siempre es una raza que se une. Para que quede claro, de nuevo, ese mismo hormiguero, ese mismo principio por el cual todos han pasado, tanto los Anunnaki en su tiempo, como los apexianos en su tiempo y similares. Nada sucede de la nada. Lo mismo es sobre nosotros. Vamos a fantasear un poco. Hemos creado una sociedad creativa. Digamos, ¿qué hicimos? Hemos construido un mundo hermoso, hemos alcanzado la primera etapa del desarrollo, hemos recibido la energía y las oportunidades, comenzamos a construir el segundo nivel, fuimos más allá de nuestra esfera, nos establecimos en los territorios más cercanos posibles y similares. ¿Somos nosotros? Somos. Esta es nuestra civilización. Como algunos viven aquí, otros viven allí, ya saben, como vecinos, porque el mundo ya está, nuestra esfera se está expandiendo, nuestras oportunidades se están expandiendo, y así la unión de todos conduce a la unidad de todos da un solo egregor. Es por eso que nuestras posibilidades están creciendo. Es por eso que podemos usar energía más pura, y la energía más pura que nos da la salida al cuarto nivel. ¿Qué concede la cuarta etapa o el cuarto nivel de desarrollo? Viajes intergalácticos a través del universo sin perder tiempo. Y este es un nivel completamente diferente. Si antes de eso nosotros, por más que lo queramos, esto durara un tiempo, sí, la velocidad de la luz no es el límite. Mucha gente dirá, vamos, ¿cómo? Esto es pura ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción, chicos. Los que discuten, incluso tomemos partículas entrelazadas. ¿Cuál es el intervalo de tiempo entre sus interacciones? La gravedad. ¿Cuál es la velocidad de interacción gravitacional? ¿En comparación con la velocidad de la luz? Ya está, no hay respuesta. ¿Y por qué la velocidad de la luz? De nuevo, ¿dónde se midió la velocidad de la luz? ¿Cómo se midió? Y así sucesivamente. Y se cree que la velocidad de la luz es ideal en el vacío del espacio. No hay vacío en el espacio, simplemente no hay. ¿Por qué? Porque si había un vacío, el vacío no es nada. Nada vive y nada se mueve en nada. La luz tampoco se movería, simplemente no existiría. Donde no hay nada, no hay nada. Es por eso que lo inventaron y les cuentan ahora sobre materia oscura y cosas por el estilo. Antes contaban sobre el éter. De alguna manera fácilmente tenía sentido, todo estaba claro. Pero más tarde el éter fue eliminado porque... ¿Por qué? Demasiado se vuelve claro porque explicó mucho. Y si nosotros, por ejemplo, el éter, ¿está bien o mal? Diré mal. Por supuesto que está mal. ¿Por qué? ¿Qué describió el éter? Lo mismo que ahora están tratando de describir con materia oscura. ¿Qué es esto? Hay tal ciencia ficción también. Nosotros, hoy, un buen día, gracias a Dios, está la física alatra. ¿Y qué describe? Las partículas fantasma, las partículas estacionarias, en general, sobre la microestructura del mundo. Cuando la energía se convierte en una partícula, esta descripción expone y explica todo. Cómo se puede hacer una hamburguesa de la nada de partículas y digamos, no sé, el anillo para tu dedo. Entonces, con solo presionar un botón estableces la forma y esto se compone. ¿Por qué? Porque si lo descomponemos es todo lo mismo. Ya sabes, de tu anillo se puede hacer una hamburguesa. Es fácil, incluso no solo una. Mira, la densidad del material, el número de partículas y todo lo demás. Es decir, es todo lo mismo. Es simple cuando sabes cómo operarlo, y para operarlo, ¿qué es necesario? Es necesario tener una cierta energía. Se trata de, una vez más, ¿con qué nos estamos topando? Con la fuerza, la energía, a la que todos persiguen. En realidad, es muy simple, no hay nada complicado aquí, y nada de fantasía. Bueno, fantasía, disculpen amigos, ya que tenemos un día fantástico.
Por eso hablamos de ello. Es por eso que Física Alatra, como parte de nuestra historia de ficción de hoy, habla con más detalle sobre cómo la ciencia ficción se convierte en realidad. Usted mencionó la partícula y la onda, y los escritores de ciencia ficción también tienen la opinión de que todavía hay algunas criaturas que viven en el universo que pueden cambiar su naturaleza de la naturaleza física a la de onda. En el sexto nivel de desarrollo, los mismos volvemos de nuevo a nuestros queridos Anunnaki, que no son seres del todo materiales en nuestro entendimiento. Es decir, pueden, por ejemplo, dicen, ¿pueden encarnarse en las personas? Por supuesto que pueden, fácilmente. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la diferencia? Después de todo, la conciencia se establece. De nuevo, si tomamos la religión que los demonios entran y similares, pero si los demonios entran, ¿por qué algo bueno no puede entrar? Una simple pregunta, amigos. ¿Por qué? Bueno, incluso los especialistas en religiones no podrán discutir. Ya que hay algo malo que entra, entonces algo bueno también puede. La gente dirá, oh no, algo bueno no puede. ¿Y qué tal el Espíritu Santo? ¿No viene Él en exceso a aquellos cuya puerta está abierta? Me refiero a la puerta del alma de una persona. ¿No es eso correcto? Pueden. Mientras que aquellos se ocupan de la reparación y el mantenimiento de este mundo, es decir, aquellos que imaginen toda una raza que sirve al mundo espiritual, sirven conscientemente, simplemente es su trabajo. En realidad, están en estrecho contacto con el mundo espiritual. Ciertamente sus capacidades son enormes. ¿Cómo? ¿Y tus capacidades? Ahora les mostraré un ejemplo de cómo funciona. Imagínate que en la manzanilla que inventaste, a tu insecto, la mariquita, tiene una visita. Bueno, ¿quién viene a visitarla? Un escarabajo. Bueno, un escarabajo vino a visitarla. ¿Lo has imaginado? Describe el escarabajo. Es negro, Pequeño, tiene 6 patas y un cuerpo alargado. un pequeño escarabajo negro alargado de 6 patas. Entonces, amigos, ¿lo han imaginado? ¿Lo han hecho? Miren, ella acaba de crearlo tan fácil y simplemente. Sus habilidades son suficientes para crearlo en su cabeza. Y nuestras neuronas espejo se han activado y lo hemos creado en nuestras cabezas. Sin embargo, es la misma criatura, aunque puede diferir ligeramente debido a nuestras fantasías. Pero existe en algún lugar en un paralelo. Y ahora imaginen, toda una raza entera que puede crear mundos como estos insectos. No crear, sino repararlos, reformar, sostener. Dar origen a las estrellas donde es necesario, según el plan del mundo espiritual. Hay un ingeniero general que decidió que sea, al igual que Tatiana, que sea, ¿sí? Y hay quienes hacen, en este caso, actué como el Anunnaki. ¿Por qué? Le dije, que venga a visitarte, que venga. No, no es correcto. En realidad actué del lado del mundo espiritual. Le dije, que venga a visitarte, mientras ella, como representante de los Anunnaki, por ejemplo, perdónenme, en realidad ha terminado de crear que este escarabajo vino a visitarla, uno negro alargado con 6 patas. Ahora todos tenemos que vivir con este escarabajo en nuestras cabezas. ¿Ven lo simple que es todo? Por supuesto, lo que acaba de ser expresado suena como fantástico para la gente, pero también se siente la aspiración de la gente de ir más allá de la esfera y entrar en contacto con la mente extraterrestre y las civilizaciones extraterrestres. Seguramente los métodos están hasta ahora... Espera, para entrar en contacto con... ¿Y por qué no entrar en contacto con tu pequeño escarabajo que vino a visitar a tu mariquita? Pero, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Y cómo entrar en contacto con esos? Al día de hoy, hasta ahora enviamos señales de radio al espacio y comunicamos que existimos, que somos así. ¿A quién? Hasta ahora simplemente en la dirección de las galaxias. Chicos, ¿no les hace gracia esto? ¿Cuál es la velocidad de la señal de la radio? ¿Cuánto tiempo ha existido la civilización que usa señales de radio? 200 años como máximo, o incluso menos, ¿no es así? Es lo mismo, no sé... Para que nuestra señal de radio sea recibida por una civilización avanzada, voy a simplificar. ¿En tu smartphone recibes SMS de telégrafo o mensajes enviados hace 100 años? ¿No? ¿Por qué?
una pregunta simple. ¿Y ustedes, amigos, reciben tales mensajes? No. ¿Y pueden enviar algún mensaje a un telégrafo desde su smartphone? No. ¿Por qué no? Bueno, sí. Allí la señal pasaba a través de cables, punto y tablero y similares. Y nosotros tenemos los smartphones. Es otra cosa. Chicos, la onda de radio que nuestra televisión, nuestros dispositivos y todo lo demás usan hoy en día es tan primitiva, tan incómoda, tan cara y tan sucia. Les diré lo siguiente. Ensucia el éter y crea muchos problemas. Del tiempo, de tecnología. Es un periodo muy corto en el desarrollo de la civilización, de hecho. Miren, al día de hoy ya se realizan los experimentos y con bastante éxito en las interacciones cuánticas. Todos escucharon sobre eso. Dentro de poco tiempo, esto será la norma. Es lo mismo que el telégrafo y un dispositivo moderno. ¿Usaremos señales de radio? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque esto es primitivo e inconveniente. Mientras que ahora se están preparando enormes antenas y tratamos de captar una señal. Esta tiene que ser una civilización tan poco desarrollada, exactamente la misma que la nuestra. Tienen que enviar una señal y tenemos que recibir esta señal de la misma manera que la enviamos. Por ejemplo, hemos activado esta antena hoy, mientras que la señal fue enviada ayer, o se enviará después de que apagamos la antena mañana, digamos así. ¿Vamos a recibirla? Las posibilidades son absolutamente nulas, al igual que de ser escuchados nosotros. Nuestra señal que enviamos a ninguna parte. De la misma manera, hay una posibilidad absolutamente nula de que vamos a escuchar a alguien, porque es un periodo muy corto de tiempo en desarrollo, digamos, en la evolución de la civilización, porque se usan ya otras cosas. La siguiente etapa sí. Estas son interacciones cuánticas. Luego habrá más, habrá otras. Esto se desarrolla muy rápido. Con el desarrollo de la civilización misma, las tecnologías también crecen rápido. En el primer nivel ya no usaremos lo que usamos hoy en día. No tiene sentido esto, no es interesante y está mal. Una vez más, si tocamos lo que ahora están tratando de encontrar en el espacio exterior, los seres como nosotros mismos, no por algunas características. No por gases naturales. Sí, no por nuestra actividad vital, sino por la basura, ¿verdad? Sí. Es decir, vivimos y destruimos el planeta, emitimos mucho gas, es decir, hay un proceso de destrucción. Comienzan a buscar a los mismos bárbaros, en el entendimiento habitual de esta palabra, que explotan su planeta tan cruelmente como nosotros. Y por estas características tratan de descubrir una vida similar. Sin embargo, este también es un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué haremos en primer lugar si realmente entramos en el primer nivel? ¿Comenzaremos a poner en orden tanto nuestro planeta como restaurando el medio ambiente y alrededor de nuestro planeta? ¿Necesitaremos satélites? Una pregunta simple. Por supuesto que no. Un satélite sirve para señales de radio. Si entramos en un nivel un poco diferente, no importa para nosotros si se trata de escaneo vertical u horizontal. Quiero decir, ¿por qué enviar desechos y desperdiciar mucho dinero? Esto no será justificado económicamente en absoluto. Simplemente estamos en esta etapa de desarrollo. Ahora, de alguna manera, estamos tratando de entrar al espacio exterior de alguna manera. Vamos allí y lo contaminamos. Todo esto será, en primer lugar, se recogerá todo y se arreglará alrededor. Además, la restauración del medio ambiente, que se puede hacer muy rápido. ¿Nos verán? No nos verán. Lo mismo si nosotros queremos verlos. Quiero decir, debería ocurrir la coincidencia. Realmente, al escuchar a usted, entiendo lo absurdo que es la financiación de tales proyectos en la búsqueda de seres similares que han ensuciado la atmósfera. Es solo un desperdicio de dinero. Alguien simplemente obtiene buenas ganancias en eso, porque busca a iguales que nosotros retrasados, por así decirlo.
Realmente es como sabe usted de manera fractal. Estamos tocando la puerta con una herramienta no apropiada, así como estamos tratando de salir de la esfera en el sentido material, diciendo que existimos con señales y mensajes, con señales de radio. De la misma manera, hay un paralelo con el mundo espiritual, como una persona está tratando de comunicar a Dios que 100%, en absoluto de la misma manera. yo existo, te amo, Dios, pero dame, sí. Sí, dame algo bueno. Dame, sí. Algo material, y cuanto más sea posible, ¿no es así? ¿No se dirigen a Dios de esta manera? Así nos han enseñado. Los sacerdotes de diversas religiones nos han enseñado que debemos gritar de la misma manera para que todos oigan, y cuanto más fuerte mejor, y pedir a Dios algo para nosotros mismos, en lugar de ir y hacer, ganar y resolver algún asunto. No, es necesario pedir y Dios dará, porque Él es bondadoso. Bueno, eso ya es un tema diferente. Pero hoy, sí. No es el tema de hoy, porque ya... ¿Por qué hoy en día, en general, el tema de la mente alienígena y las civilizaciones extraterrestres está tan parcialmente clasificado como secreto y es tan inconveniente para la gente? Gracias a Dios, la gente ya comenzó a hablar, y comenzó a hablar de esto abiertamente. ¿Por qué se ríen de ello? Y lo ponen en una posición inconveniente como algo ridículo. ¿Usted cree en los extraterrestres? Ja, ja, ja. ¿Cierto? Esto hace reír a todos. Chicos, pero ya saben, hoy hablamos de ciencia ficción. Pero lo más divertido es que no hemos dicho una sola palabra que sea fantasía. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho es mera historia. Y hay mucha evidencia de eso. Si esos mismos arqueólogos mostraran a la comunidad todos los artefactos que encuentran y los historiadores llamarían a las cosas por sus nombres, si repasamos los depósitos de los museos y extraemos todo lo que está allí y nos fijamos en ello, enfrentándonos a la verdad, entonces todo lo que dijimos resultan ser hechos absolutamente conocidos. Por lo tanto, resulta bastante extraño. Por un lado hablamos de ciencia ficción que se confirma con mucha evidencia. Sin embargo, ¿por qué esto no es aceptado y no es apoyado por nuestros científicos y todos los demás? ¿Por qué es desventajoso? ¿Para quién es desventajoso en primer lugar? Es desventajoso para políticos y sacerdotes. Eso es todo. ¿Y por qué es desventajoso? Porque tanto los primeros como los segundos perderían el poder. Los sacerdotes han inventado un mundo así, donde la vida solo está en nuestro planeta. Pero, ¿qué pasa con todos los demás miles de millones y miles de millones de galaxias? Con miles de millones, una gran cantidad de planetas, que son incluso similares al nuestro, y en los que incluso podemos vivir. Hay un número incontable de ellos, y muchos de ellos están vacíos hasta ahora, donde todavía tenemos que ir, y hay muchos planetas habitados por otros. Sin embargo, esto amenaza lo que está escrito por los sacerdotes. Después de todo, ninguno de los profetas habló sobre esto. Lo inventaron ellos mismos y escribieron que Dios creó a un ser humano del polvo y por varios medios. Y solo en este pequeño planeta existe el ser humano. ¿Cuántas personas enviaron al fuego o a otro lugar? Aquellos que hablaron sobre la ciencia. ¿Y por qué? Tienen miedo de perder su poder. ¿Qué evidencia esto? Esto indica que en cada uno de nosotros vive Él. Eso es verdad. Basta con crear las condiciones y Él renacerá. ¿No es así? Si damos a una persona moderna oportunidades para convertirse en Él, se convertirá. Cualquier persona. Por lo tanto, al desarrollarse debemos pensarlo. Y antes que nada, crear tales condiciones para que nunca más tengamos los éles. Para que todo lo vil, todo lo inhumano, no pueda desarrollarse. Todo lo que se opone a un ser humano no debe estar presente aquí, mientras que todo lo que es humano, aquello en el que realmente podemos unirnos y traer beneficio a nosotros mismos y a nuestros descendientes, debe ser alentado y desarrollado. ¿No es así? Así es. Entonces, mis amigos, no todo es un cuento de hadas en este mundo. E incluso cualquier cuento de hadas contiene mucha verdad. Mientras que hoy, nuestra historia de ciencia ficción es solo una pequeña realidad de un mundo vasto, tremendo con sus enormes oportunidades. Por lo tanto, arremanguémonos, pongamos calzado cómodo y seguimos adelante, ¿correcto?
Correcto. Y para empezar, aprendamos al menos a simplemente amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias, amigos.